producto del peso de las masas 1 y 2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, estas tensiones, ¿sí? Hacen como se dice, un torque o un momento, porque ese tironeo haría girar a la polea. ¿No es cierto? La T1' haría girar en sentido horario y la T2' haría girar en sentido antihorario, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, si nosotros nos rigiéramos exclusivamente por el cálculo de momento de inercia, que es R por R producto vectorial a la fuerza, tendríamos que hacer esta cuenta que en general es engorrosa. Yo tendría que hacer R1 por T1, producto vectorial, más R2 por T2, producto vectorial. Y eso sería igual al momento de inercia por gamma. ¿Sí? Esa sería la cuenta estricta, la que yo quiero evitar hacer por una cuestión de simplicidad o de complejidad. ¿Sí? ¿Qué cuenta hacemos? Bueno, la cuenta que hacemos para evitarme el problema de usar el producto vectorial es la siguiente. Yo digo, si yo tengo acá la tensión 1', ¿no? La tensión 1'. La tensión 1' es favorable a que esto gire en sentido horario como está o desfavorable. Favorable. Favorable. Favorable, ¿no? Entonces la voy a escribir con signo más. T1' por R. ¿Sí? La tensión 2'. ¿Sí? Imagínenselo, si quieren, como el volante de un auto. Si yo tengo el volante de un auto y con la mano izquierda hago fuerza para abajo, ¿cómo lo hago girar el volante? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Antihorario, o sea que no está ayudando a que esto gire como yo digo que es positivo. Entonces, ¿con qué signo lo pongo? Negativo. Negativo. Entonces pongo menos T2' por R. No lo igualo a masa por aceleración, lo igualo a su equivalente rotacional. ¿Cuál es su equivalente rotacional? I por gamma. ¿Sí? O sea, todo nuestro problema es idéntico al problema que teníamos en física 1, porque las primeras ecuaciones, fíjense que las ecuaciones 1 y 2 son de física 1, ¿no? Sí. P1 menos T1 igual a masa 1 por A1, T2 menos P2 igual a masa 2 por A2, ¿sí? La nueva ecuación es la de rotación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me entienden? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ahora vienen los vínculos, que acá es donde aparecen las novedades. Entonces, fíjense. Primero, estábamos muy acostumbrados a que las tensiones T1 y T2 eran iguales en física 1. Bueno, acá, fíjense que si las T1 y la T2 prima, que son, acuérdense que las primas vienen del principio de acción y reacción y son iguales a las no primadas, T1 y T2, ¿no? Fíjense, si T1 y T2, o T1' y T2' fueran iguales, No rota. no rota. ¿Lo ven en la ecuación 3? O sea, si yo tironeo en el volante, yo hago la misma fuerza con la mano derecha que con la mano izquierda, las dos para abajo, el volante no gira. ¿Sí? Para que gire, o compito con dos fuerzas que son diferentes, o una va para abajo y la otra va para arriba. ¿Estamos? Entonces, primera distinción, T1 y T2 ya no son más iguales. Sí es cierto que T1 es igual a T1' y T2 es igual a T2'. O sea, la tensión T2 que se ejerce sobre el cuerpo 2 es igual a la tensión T2' que tironea para abajo de la polea. Esas sí son iguales. ¿Sí? T1 también, T1 que tironea del cuerpo 1 es igual a la T1' que tironea para abajo de la polea. ¿Estamos? Hay un comentario ahí a la derecha, vínculos. ¿Dónde? Ahí en la diapositiva a la derecha, en esa que estás. ¿Acá?
¿Y vínculos? Soga inextensible. Claro, por eso. Por eso, claro, en realidad es porque la soga es de masa despreciable. O sea, las sogas siguen siendo ideales. La soga inextensible lo que hace es que las aceleraciones sean iguales, ¿sí? Perdón, profe, no escuché lo último que dijo. ¿Podría repetirlo? Que la soga sigue siendo ideal. Una soga ideal tenía dos características. Primero, su masa era despreciable. Y eso hace que T1 y T1' sean la misma. Y T2 y T2' también. Y la otra característica de la soga es que no se estira. Entonces eso hace que la aceleración del cuerpo 1 y del cuerpo 2 sean iguales. Y hay una nueva característica que introducimos ahora, es que la soga no patina respecto de la polea. O sea que si yo muevo la soga para abajo, la polea tiene que girar en sentido horario. Si muevo la soga para arriba, perdón, la del otro lado, la de la izquierda, la muevo para abajo, la polea tiene que rotar en sentido antihorario, ¿entienden? No patina Sí, nunca claro. la soga. La soga es como si fuera una cremallera, ¿sí? Piénsenlo, como si fuera una cadena con engranajes. Un engranaje, sí. ¿Sí? Entonces, eso hace que se cumpla este vínculo, que A es gamma por R. O sea, que se vincule la aceleración tangencial con la aceleración angular. Porque si no, no se puede resolver el problema. Y recuerden que esto viene de P igual a omega por R, porque P, si yo lo derivo, me da A, y omega, si yo lo derivo, me da gamma. ¿Sí? Y todo esto viene en realidad del desplazamiento del movimiento circular, donde el arco era el ángulo por el radio, ¿no? El ángulo en radianes multiplicado por el radio. Derivo y obtengo B omega por R, derivo y obtengo A igual a gamma por R. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces, miren las ecuaciones. Yo ahora tengo P1 menos T1 igual a M1 por A1. ¿Sí? Espérenme un cachito. Esperá, que ya con una sola mano no. Ahí está. Cerramos la puerta. Perdón, una interrupción acá. Les decía, miren los vínculos. P1 menos T1 igual a M1 por A1. T2 menos P2 igual a más A2 por A2. T1' por R menos T2' por R igual a I por gamma. Entonces, ¿qué cosas vamos a vincular? Primero, A1 y A2 tienen que ser iguales, porque la soga no se estira. Entonces, si esto sube 1 metro, esto baja 1 metro y viceversa. ¿Sí? Después, por la soga de masa despreciable, T1' y T1 son iguales. ¿Sí? T2' y T2 son iguales también. ¿Sí? Y por el hecho de que la cuerda está como encadenada a una especie de piñón que sería la polea, como si fuera la cadena de la bicicleta y el piñón, ¿sí? Siempre puedo vincular A con gamma a través del radio. ¿Sí? Entonces se me simplifican un montón de incógnitas, porque ahora T1 y T1' es una sola incógnita, A1 y A2 son A, y gamma lo puedo pasar a la variable A, porque gamma va a ser A sobre R. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, y ahora yo les voy a enseñar una técnica que funciona bien en la mayoría de los casos, no siempre, pero para resolver esto rápido, ¿sí?
¿Se acuerdan que en física 1 yo les había enseñado que la forma más fácil era sumar la ecuación 1 y 2? Porque ahí me acuerdo, ahí recordemos que T1 y T2 eran la misma, entonces uno restaba, la otra sumaba, sumábamos y nos quedaba M1 más M2 por la misma A y despejábamos la aceleración. Era la técnica más sencilla para resolver. En física 1, ¿recuerdan eso? Los que estuvieron conmigo, por lo menos. Sí, profe. Bueno, acá va a ser algo parecido. Fíjense, yo tengo T1 y acá tengo T1 también, pero acá no tiene R y acá sí. Acá resta y acá suma. Y acá tengo T2 sin la R y acá tengo T2 restando, pero multiplicado por la R. ¿Sí? Bueno, tenemos dos opciones en este caso, ¿no? Pero de las dos opciones, la más conveniente es agarrar la ecuación 1 y multiplicarla toda por R, agarrar la ecuación 2 y multiplicarla por R y sumar las tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo P1 por R, porque multipliqué todo por R, P1 por R más menos T1 por R igual a M1 por A por R. ¿Sí? La ecuación 2 le hago lo mismo. T2 por R menos P2 por R igual a M2 por R por A. Y la tercera la dejo tal cual. Y ahora la sumo las tres y miren lo que pasa. Si sumo las tres, T1 por R restando se cancela con T1 por R sumando. T2 por R sumando se cancela con T2 por R restando. Y ahora lo que me quedó del lado izquierdo directamente es P1 por R menos P2 por R, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Y del otro lado tengo, habiendo hecho la sustitución de que gamma es A sobre R, del otro lado tengo todos factores, todos múltiplos de A, ¿no? Con lo cual A puede ser factor común. Queda A que multiplica a M1 por R más M2 por R más momento de inercia de la polea sobre R. Luego vamos a tener que reemplazar el momento de inercia por lo que vale, ¿verdad? ¿Estamos? Y entonces ya estamos. No escuché. ¿Qué? Vamos bien, hasta ahora bien. Sí, Bueno, bien. estamos a un paso de resolver, porque ahora ¿qué tengo que hacer para resolver la aceleración? Pasar el paréntesis a dividir y ya está. Fíjense, paso el paréntesis a dividir, ¿no? Y reemplazo, por supuesto, reemplazo que el momento de inercia de la polea, que es un disco, vale lo mismo que el cilindro, 1/2 de m por r cuadrado, ¿sí? O sea que en el denominador me quedó m1 por r, m2 por r, y 1/2 de m por r cuadrado dividido r, pero me queda entonces 1/2 de m por r, porque acá hay una r que divide, que simplifica esta, ¿verdad? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Y arriba que tengo P1 menos P2 por R, pero P1 y P2 tienen factor común G. Sería M1 menos M2 por G por R. ¿Sí? Ahora, la R está arriba y está abajo, así que las puedo simplificar. Y fíjense lo que quedó. Quedó una expresión que es igual a la que habíamos resuelto en su momento en física 1, pero se agregó una masa adicional, que es la masa de la polea en el denominador. ¿Se acuerdan que yo les contaba que en las poleas siempre la aceleración era un múltiplo de g, donde en el denominador estaba la suma de las masas y en el numerador estaba la competencia de las masas o de las fuerzas que tiraran para un lado y para el otro? Acá compiten los pesos, un peso para un lado y un peso para el otro. ¿Sí? Pero lo que se agrega es esto, es 1/2 de m, que si la polea fuera 0,
fuera ideal, M sería 0, y recuperaríamos lo que vimos en física 1 cuando considerábamos las poleas ideales, que era M1 menos M2 sobre M1 más M2 por G. Ok. Ese un medio por la masa de la polea es porque un cilindro, es porque es un disco, estaría como estaba en la tablita, arriba. Claro, ¿no? claro. El disco y el cilindro tienen el mismo momento de inercia. Claro, es el momento de inercia de la tablita arriba metida en esta ecuación de la Exactamente. relación. ¿Todos entienden lo que hice? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces después, fíjense que después pide calcular las tensiones, y obviamente las tensiones son distintas, digo. Las tensiones, yo tengo que volver a las ecuaciones, vuelvo a esta ecuación, por ejemplo, calculo la aceleración, calculo la tensión 1 de la ecuación 1 y la tensión 2 de la ecuación 2. ¿Sí? Y ya está. El último punto se resuelve por cinemática, no vamos a detenernos ahí. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo que quiero ver si son capaces de hacerlo ustedes. Acá tengo la particularidad de que las masas están colgando de distintos radios. ¿Sí? La polea es como si fuera una polea doble, o como si fuera bueno, lo habrán visto, es como un disco que contiene a otro, o que tiene una ranura, pueden pensarlo, o que son dos discos pegados, pero que están puestos, a ver si está el dibujo. Bueno, ¿se lo imaginan? O sea, es un disco de radio R mayúscula pegado con otro de radio R minúscula. Y entonces la masa 2 está enredada en el radio más chico y la masa 1 del radio más grande. ¿Sí? Bueno, la masa 1, ¿qué es más grande? A ver, ¿cuánto mide la masa 1? 24, y la otra, no, la masa 2, 72. O sea, claro, pero acá compiten, ¿ven? Acá va a haber una competencia por los radios. Claro, tiene más palanca. Claro, la M1 más chica, pero hace más palanca que la M2. Entonces, ¿quién gana? Bueno, lo pueden averiguar. Entonces, dice, dos masas cuelgan de dos cuerdas unidas a una polea doble capaz de girar alrededor de su eje. El momento de inercia de la polea directamente les dan el valor. No tienen que hacer nada de un medio de la masa por radio, nada. Le dan el valor. 40 kilogramos metro cuadrado. Los radios son R mayúscula 1,2, R minúscula 0,4. Entonces dice, si M1 tiene 24 kilogramos, calcular el valor de M2 para que el sistema esté en equilibrio. Claro. M2 va a tener que ser algo que genere el mismo momento. Claro, va a tener que igualar los momentos. Claro. O sea que gamma valga 0. Después dice, si la masa M2 le agregan 12 kilos a lo calculado, calcular la aceleración angular y las tensiones, ¿sí? ¿Se animan a hacerlo? Creo que sí. Bueno, 10 minutos. Yo estoy acá, me muteo, pero cualquier cosa me preguntan. ¿Qué dice con la llave esa que está ahí abajo? Si Esperá, no fuera, ¿cómo abajo es que? del dibujo de las poleas y hay una llavecita. Abajo del dibujo. Si no fuera... Si no fuera dato, vamos a sacar el momento de inercia. claro, yo haría un medio de la masa de radio grande. La suma de los momentos. Exactamente, sí. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Tadeo, estás muy callado, ¿es porque te dije turno mañana y no te gusta? No contesta. Bueno, por ahí fue... Él le estaba hablando por el chat, profe.
Está hablando por el chat. Entonces por eso no contesta, porque siempre participa. Lo que pasa es que no tiene micrófono. Repasito. Medio dormido. Está medio dormido, está bien. O sea, no hay problema que te diga turno mañana. No, está bien. Yo veo TM y para mí eso es turno mañana. No puedo, porque, pobre, no le puedo decir por su nombre. Arriba el ejercicio anterior, a la parte de igualábamos Sí, las expresiones. sí, o querés que avance lo que hice yo en este. Tiene similitud, ¿no? Sí, sí, son iguales. Lo único que cambia es que. Sí, que tenés dos R. Claro, que tengo dos R distintos. Sí. O sea, las ecuaciones que voy a tener, a ver si llegan a la misma, es. Bueno, las mismas ecuaciones para M1 y M2. Y acá las tensiones van a ser T1 por R mayúscula menos T2 por R minúscula igual a I por gamma. Sí, hasta ahí igual. Hasta ahí igual, pero arriba hizo una. Un poco arriba hay una igualdad. A ver. Esa, no, abajo del cilindro. T1 menos T2 por M. DS por la aceleración. ¿En dónde? ¿Dónde? Que está ¿En justo abajo del. Sí, esa. ¿Acá? No, esto sí, esto. Sí, lo que está abajo de ese dibujo a la derecha del cilindro. ¿Acá? Sí, dice la tensión menos la tensión. Esto es para mostrar que la tensión 1 de la polea Es igual a la. T1'. Sí, la soga. Porque la soga es de masa despreciable. Entonces uno hace la ecuación de la soga. Más igual 0, claro. Y Más igual 0 que que la tensión de la polea que tira para abajo y la tensión del cuerpo que tira para arriba son iguales. Entonces, ponés la misma. Ok. Sí, la parte que me quedó colgada del ejercicio anterior, que es igual acá, es la de cuando las igualabas a las tres ecuaciones. Por eso decía ver el ejercicio arriba, pero. Bueno, las ecuaciones no sé si llegaron. ¿Los demás cómo van? ¿Llegaron a este sistema? No. Yo para ponerlo en equilibrio, lo que hice fue hacer la masa 1, la masa 1 por el radio grande y Sí. la igualé a la masa 2, que no la conozco, por el radio chico. Bueno, sí, o sea, hiciste la ecuación 3 igualada a 0. Sí. Claro, sí. El siguiente paso, el equilibrio. El equilibrio dice directamente, claro, para llegar a la masa 2. Claro, claro. Pero digo, si el planteo general sería este, ¿no es cierto? Planteo el equilibrio 0, 0, 0 y la ecuación con la que tengo que trabajar es la ecuación este sistema, digamos, pero para eso tendría que multiplicar la primera por R mayúscula y la segunda por R minúscula. Sí. Sumar las tres. Claro. Ahí va. A ver, hagan eso. Yo lo hice Hagan directamente, claro. ¿Pero qué? No, y que necesito ser más estructurado, porque si no, no voy a. Claro, porque si te es más difícil el problema, sonaste. Sí.
¿sí? Puede ir más arriba en la página.